cosas que repetí constantemente es que no estamos mirando el problema de la familia por los lados. Porque casi siempre estamos mirando los problemitas. Tengo problema en esto, entonces, ¿cuál es la solución para esto? Tengo problema financiero, ¿cuál es la solución para poder organizar mis finanzas? Tengo problemas de salud de mi familia, ¿cuál es la solución para esto? Tengo problemas de sexualidad, ok, ¿cuál es la solución para esto? Y siempre estamos buscando solucionar los problemas que hay alrededor de la familia, pero no estamos pensando en lo que origina la solución para esos problemas, que al mismo tiempo fue el origen inicial de esos problemas. Vamos a recordar un poquito al respecto. ¿Por qué la familia está en crisis? ¿Por qué la familia está en crisis? ¿De acuerdo a lo que estudiamos ayer y aparece en la pantalla? ¿Sí está en la pantalla? Ok. Porque ¿qué fue lo que la raza humana perdió? ¿Qué fue lo que la familia celestial y la familia terrenal perdieron? Perdieron la sabiduría de Dios porque se perdió la presencia de Dios. Se cambió la sabiduría del ser humano por la de Dios, o al revés, la de Dios, que es perfecta, por la del ser humano, que dice el apóstol Pablo que es como animal, diabólica la llama él. Cambiamos la sabiduría nuestra, creyendo que nosotros sabemos más que Dios, y dejamos la sabiduría de Dios de lado. Ese fue el problema de Luzbel, ese fue el problema de Eva, y ese fue el problema de Adán, y esa es la repetición de la historia en nuestros hogares. El problema nuestro es que hemos cambiado también, sin darnos cuenta, hemos recibido esa herencia, y de forma natural hemos aprendido a confiar en nuestra sabiduría y a conformarnos con la presencia de Dios en estas cuatro paredes. Y eso nos ha hecho mucho daño. No hemos comprendido el concepto de que la presencia real de Dios es la que va conmigo todo el tiempo, la que va a mi lado. Y allí, cuando yo soy consciente de que la presencia de Dios va conmigo a todo lado, pues es cuando yo reconozco que en Él es que puedo tener la verdadera sabiduría que necesito para enfrentar los problemas y para evitar los problemas. ¿Estamos hasta acá? ¿Está esto claro? Ok. Recuerden que ¿cómo se alcanza la sabiduría? ¿Qué es lo que nos dice el gran Padre a todos nosotros que somos sus hijos? Que Él es el que nos da ¿qué cosa? La sabiduría. Así que es sencillo, si el problema es sabiduría, Dios la tiene y nos la ofrece, ¿qué es lo que hay que hacer? Ir a Él y pedirla. De hecho, Él está diciendo, hijo mío, Jehová da la sabiduría, y no pone condiciones. No dice, yo te voy a dar la sabiduría si haces esto, si haces lo otro. Hay que entender que la sabiduría está a nuestra disposición. El problema es que no es nuestra prioridad. No es nuestra prioridad. ¿Cuántas veces en casa nosotros nos reunimos con nuestros hijos, con nuestro esposo, con nuestra esposa, a pedir por la sabiduría que necesitamos para enfrentar el día? Nos levantamos a la carrera, medio nos bañamos, los que acostumbramos a bañarnos en la mañana, medio nos arreglamos, comemos algo, hay que hacer la matutina y la lección, así que en 5 minutos la leemos y salimos corriendo creyendo que ya lo hicimos todo. ¿Dónde quedó el concepto de que el Señor tiene que ir conmigo y que yo tengo que crear el ambiente para que Él vaya conmigo? ¿Dónde quedó el tiempo para decirle, Señor, hoy yo no quiero vivir bajo mi propia sabiduría? Decirle a mi hijo, a mi hija, hoy cuando vas hacia la escuela, donde estás lleno de tantas opciones que pueden ser negativas para ti, recuerda que el Señor está a tu lado y que Él está dispuesto a decirte, a ayudarte en tus decisiones, también las mías. ¿Cada cuánto hacemos eso con nuestros hijos? ¿Cada cuánto hacemos eso con nuestro esposo, nuestra esposa, si los hijos ya se fueron del nido? Si nosotros somos sinceros, vamos a llegar a la conclusión de que creemos que eso ya está tácito. Ya me bauticé, ya soy parte de la iglesia, voy el sábado a la iglesia, el Señor siempre va conmigo. Eso es lo que el diablo quiere que nosotros tengamos en la mente, que creamos que el sábado estamos recargando baterías en la iglesia para que esas baterías nos acompañen toda la semana, y dejamos a Dios de lado. Y el diablo viene y hace fiesta con nosotros, con nuestros hijos, en nuestra casa, en nuestro trabajo, en absolutamente todo lado. Él da la sabiduría. ¿Por qué es importante tener la experiencia de la sabiduría de Dios en lugar de la sabiduría humana? ¿Qué dice el versículo al final? ¿Por qué es importante? Porque gracias a la sabiduría de Dios en mi vida voy a poder entender ¿qué cosa? La justicia. Y déjenme decirles que no hay regalo más maravilloso después de Jesús en la cruz del Calvario que entender lo que significa la justicia de Dios. Es su presencia, nada más que eso. El sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario no tendría sentido hoy si nosotros no tuviéramos la certeza diaria, cada minuto, cada segundo, de su presencia conmigo. Sería simplemente un evento que sucedió,
pero no se estaría validando hoy en nuestras vidas. Recuerden lo importante que es esto. El Señor nos dice en su palabra que hay dos grupos de familias. Él identifica dos grupos de familia. Un grupo que es su familia y otro grupo que es la familia del diablo. ¿Cuál es la primera de las diferencias entre estos dos grupos de acuerdo a 1 Juan 3:10? Que los hijos de el diablo, ¿qué es lo que no practican? ¿Qué es lo que practican los hijos de Dios? La justicia. Así que, ¿qué es lo que necesitamos nosotros más aprender en nuestros hogares y practicar en nuestros hogares? No sé qué pasó este fin de semana, pero acabo con todas las baterías de los micrófonos. Ayer fueron como 4 los que acabé. Ok, muy bien. Entonces, en nuestros hogares, ¿qué es lo que más se debería practicar? ¿Qué es lo que más deberíamos recordar? La práctica de la justicia. Pero ¿saben? La práctica de la justicia, como lo dice la frase y como lo dice 1 Juan 3:10, no es una teoría. Nosotros nos hemos acostumbrado en nuestro contexto cristiano adventista a conocer mucha teoría, pero poca práctica. El conocimiento, dijimos ayer, sin la práctica no invalida el conocimiento, pero sí lo deja cojo. El conocimiento con la práctica se fortalece. La práctica de la justicia significa practicar la presencia de Dios en mi vida. ¿Cómo puedo practicar esa presencia de Dios todos los días? Entendiendo que yo no construyo solo. ¿Recuerda el Salmo 127 que ayer miramos un versículo? Si Jehová no edifica, en vano. Si yo no tengo esa seguridad de que en mi casa, en mi vida, todos los días el Señor está construyendo conmigo, yo no estoy construyendo solo, que el Señor está trabajando conmigo, que el Señor está estudiando conmigo, que el Señor está aprendiendo conmigo. Si yo no tengo esa seguridad, yo estoy construyendo mi hogar ¿sobre qué? ¿Sobre la roca o sobre la arena? Sobre la arena. El cristianismo, la experiencia espiritual es constante, no es semanal, es constante, es todos los días, cada minuto, cada respiración. ¿Recuerdan ustedes que lo que marcó la diferencia de que el muñequito de barro dejara de ser un muñequito y se convirtiera en un ser viviente, qué fue? El soplo de vida, la capacidad de respirar que tenemos nosotros los seres humanos. Cuando nosotros respiramos, cada respiración nos recuerda que respiramos, ¿por qué? ¿Porque nos merecemos respirar? ¿Porque nos ganamos nosotros ese derecho a respirar? ¿Por la manera como hemos vivido nuestra vida? ¿Por qué respiramos nosotros? Porque es un don, es un regalo de Dios. Por lo tanto, cada respiración nos debería recordar que mi vida espiritual se tiene que fortalecer con su presencia en mi vida. Cada momento, cada minuto, cada segundo, cada respiración es edificar en Él, con Él, y no sobre mi concepto, que es como la arena. El versículo clave que hemos venido estudiando, Mateo 6:33. Este versículo, en mi caso personal, se aplica a todas las áreas de las Sagradas Escrituras. Más bien, buscad ¿qué cosa primero? El reino de Dios y su justicia. ¿Y qué va a pasar cuando en mi hogar, en mi casa, en mi experiencia personal, se busque primero el reino de Dios y su justicia? Absolutamente, ¿quién se va a encargar de todo? Entonces, ¿qué problema no va a tener solución? ¿Qué problema me va a quitar a mí el sueño? Yo les he dicho a ustedes y les he pedido disculpas por utilizar algunas experiencias personales y las hago con mucho respeto, no pensando en que mi vida es perfecta. Hay muchos errores en mi vida, hay mucho que corregir y que cambiar, pero me siento, hoy ustedes van a escuchar algunas experiencias, por lo menos dos, una positiva y otra negativa, quizás si el tiempo nos da unas más. Me gusta mostrar las dos caras porque he venido aprendiendo y no me gusta mostrar simplemente lo que está bien, también me gusta reflexionar en lo que he hecho mal y en lo que Dios me ha mostrado en su misericordia que puedo cambiar. Pero una de las cosas buenas, les dije a ustedes que mi esposa y mi hija están teniendo un viaje este fin de semana, les conté sobre el propósito. A propósito, pastor, yo les pedí disculpas a toda la iglesia porque lo que ha pasado en los cambios fue solo responsabilidad mía, así que yo ya te las pido en este momento. Ok, y resulta que aunque hemos venido trabajando, este viaje de mi esposa y de Camila ha sido por fe.
Lo planeamos sin tener el dinero y Dios ha venido proveyendo absolutamente todo. Obviamente no es que sin $1, nosotros podíamos hacer algo, pero entendimos que si Camila pedía un viaje de ese nivel, que no era fácil para nosotros, el Señor tenía que mostrarnos que Él estaba de acuerdo y nos iba a ayudar porque no podíamos. Y el Señor ha venido proveyendo absolutamente todo. Hemos hecho también, obviamente, nuestra parte, pero verlo actuar a Él ha sido maravilloso. Y en lo último, que para algunos estarían peliparados, decimos en mi tierra, rascándose los pocos cabellos en mi caso que me quedan, es que mi esposa y mi hija viajan el miércoles a primera hora de la mañana y resulta que mi esposa y mi hija la semana pasada todavía no tenían la visa para entrar a Europa. Conseguidos tiquetes, reservas de hoteles en las ciudades que no pudimos conseguir amigos, vuelos internos porque salía más barato en algunos lugares que el tren, todas esas cosas. Resulta que nosotros hicimos un viaje a San Francisco para arreglar el tema de la visa. Tenemos que ir a la Embajada de España y la más cercana nos quedaba en San Francisco, 13 horas de viaje. En un día y medio hicimos las 26 horas de viaje, eso fue una locura, pero hasta para eso el Señor proveyó. La semana pasada nos avisaron, en ese viaje que hice a San Francisco, había un colega predicando en mi iglesia, tenía una campaña evangelística, así que le dejé mi auto, yo renté uno para tener más seguridad en un viaje tan largo, y mientras iba en camino me avisaron que había habido un accidente absurdo, gracias a Dios el pastor estaba bien, pero el resumen del discurso es que mi autito quedó vuelto nada y quedó pérdida total, con el agravante de que él no estaba incluido en mi seguro. Mi carrito me trabajaba perfectamente, pero un Honda Civic de 2004 con 200,000 millas. El title del carro es Rebuild, así que los seguros castigan todo eso. Y pues a mí el carrito me funcionaba bien, no tenía dinero para hacer cambio de auto en ese momento, y de repente me da la noticia de que me quedo sin auto. Sin embargo, cuando mi esposa, que fue la que primero recibió la noticia, no sabía cómo contarme y me contó, y pues yo me quedé tranquilo. Y entonces me dice, amor, pero no es para estar tranquilos. Y le digo, pero ¿acaso no hemos aprendido que el Señor siempre provee? Él siempre ha proveído. ¿Qué podemos hacer ahora? No, a ver, orar, y para hacerles corta la historia, llegar a lo que quiero llegar. Finalmente el seguro cubrió todo. Obviamente no dan lo que era el valor del auto, ni mucho menos, pero la pérdida no fue tan grande. Pudimos ir y regresar bien, pero allí en la embajada, en el consulado, tuvimos una falta de unos documentos que habían pedido que yo no sabía y lo estaban pidiendo algo de los taxes, así que mi esposa la atendió una cónsul y ahí me atendió un cónsul con la niña, y cada uno debía llevar un sobre de servicio overnight de USPS para regresar el pasaporte de cada una independientemente con la visa. Así que entonces, cuando estaba hablando con el cónsul, él me dijo, mire, necesito este documento, necesito que me lo mande mañana. Le dije, ok, yo mañana se lo mando, le puedo mandar por email. Y me dijo, no, por correo. Entonces se quedó pensando, dijo, pero se va a demorar. ¿Sabe qué? Como ustedes son la mamá y la niña, entonces llévese este sobre, usted me manda mañana los documentos en este sobre, y yo le voy a mandar los dos pasaportes con el pasaporte de la niña, con el pasaporte de la mamá. Le dijo, ok, maravilloso, perfecto, muchas gracias. Así se hizo, mandé el documento. El jueves llegó el sobre, el viernes, mientras yo estaba viajando para acá, cuando aterricé, creo que fue acá, recibí la buena noticia de que había llegado el sobre, pero mi esposa me dijo, es una buena noticia y una mala noticia. La buena es que llegó el sobre, la mala es que llegó solo un pasaporte. Y comunicarse con la embajada de España en semana es casi que imposible. Un viernes, 4 de la tarde que era, hora de allá, como 45 minutos estuve marcando hasta que por fin me atendieron. ¿Saben cuándo van a mandar el pasaporte de Camila? Porque ya no alcanzaron a hacerlo. Mañana. Y el martes debería estar todo listo. Y mi esposa, ahora que estaba hablando con ella, me dijo, mi amor, no sé, hay algo raro. Y le dije, ¿qué pasa, amor? Y dice, estoy preocupada por varias cosas, pero no por el viaje, ni tampoco por lo de Camila. Porque cuando nos escuchan la historia dicen, ¿ustedes están locos? Que viajan el miércoles y ni siquiera tienen el pasaporte con la visa de la niña. Hemos aprendido a entender, y eso ha sido en un proceso largo y de dolor,
pero hemos aprendido que si Dios desde un primer momento dio evidencia de que Él iba a estar al control, Él está al control. Camila sabe muy bien que si ese pasaporte no llega, es porque no convenía de alguna manera en algo que nosotros no conocemos que fuera. Nosotros hicimos todo a tiempo, aparentemente todo estaba dentro de los términos, estamos esperando tranquilos. Si llega, disfrutarán, si no llega, pues se quedarán y sabrán que algo especial Dios va a hacer o algo especial Dios está evitando. Confianza en el Señor, ¿cómo se logra eso? Entendiendo que cuando yo me dedico a buscar primero su reino y su justicia, Él me da todo. ¿Cómo? A su manera, pero es que su manera es mejor que la mía. Les recuerdo, yo comparto esto, no que el ánimo de que ustedes digan, qué tan bueno es el pastor, cómo confía en el Señor. No, este ha sido un proceso. Joel me conoce y algunos de ustedes aquí me han conocido. Yo he cometido muchos errores en el pasado, pero estos últimos años, descubriendo este tema, poniéndolo en práctica, a mí me ha revolucionado mi vida personal. Y para mí no hay mayor evidencia de que algo funciona cuando lo veo que en mi vida ha sido práctico y que en mi vida yo lo puedo corroborar. Por eso yo me he convencido de esto. Si busco primero el reino de su justicia, Él me dice, no te preocupes, Robert, yo te lo voy a dar todo. ¿Cómo? Ese es mi problema. En este momento no tengo auto y estoy seguro de que Él va a hacer un milagro, porque siempre se encarga de hacer milagros. Vivir su reino, vivir su soberanía, entender que su presencia es lo máximo que yo necesito. ¿Alguien recuerda lo que significa el evangelio del reino? Aunque ya lo dije, quiero saber si alguien recuerda. ¿Qué es el reino? ¿Qué es el evangelio del reino? Ese que tanto predicó Jesús, el único que aparece en las Sagradas Escrituras como el gran evangelio. ¿Qué es? Buenas nuevas, ¿qué más? ¿Que quién es el soberano? Muy bien. ¿Que quién es el que manda? Dios. ¿Quién manda en mi familia? Fue una de las reflexiones que hicimos ayer. En la realidad, en el día a día, ¿quién manda en mi hogar? ¿Quién ha mandado durante tantos años que yo he estado al frente de mi hogar? ¿Mando yo? ¿Manda Dios? Es una lucha constante. En la mayoría de los casos, no quiero juzgar ninguno de sus casos, pero en mi caso personal, en la mayoría de mi vida, yo fui el que mandé en el nombre del Señor. Pero yo era el que mandaba. Pero le pedía a Él que bendijera lo que era, lo que yo quería hacer. Vivía mi propio reino dentro de lo que yo creía que era una vida espiritual. Y el resultado, estaba perdiéndolo todo. Estaba perdiendo mi ministerio, ayer les conté, estaba perdiendo mi familia, que es lo más valioso. Yo hoy miro a mis hijos y miro hacia el pasado, y cuando yo miro a mis hijos yo tiemblo y le digo al Señor, Señor, gracias. ¿Qué sería de mi vida hoy si hubiera perdido a mi familia, si hubiera perdido a mis hijos? Y lo terrible de esto es que diariamente muchos de nosotros nos estamos jugando el presente y el futuro de nuestros hogares, aunque nuestros hijos se hayan ido. En la última campaña evangelística que tuve, no voy a decir el lugar, tuve una entrevista que, esta es la primera vez que comparto porque fue en la última campaña, y me autorizó ella para decirlo aunque no dijera su nombre. Pero una señora que siempre estaba en primera fila, una señora ya de edad, no avanzada, pero sí ya de edad madura, me pidió que quería hablar conmigo, pero necesitaba que nadie se enterara de su casa. Así que nos las arreglamos para encontrarnos y pudimos charlar. En una frase me lo dijo todo. Su frase fue: 52 años de matrimonio y de frustración. Me divorcio, pastor. 52 años de matrimonio y de frustración. Ya no estaban los hijos en casa, pero la frustración seguía. Qué triste es vivir una vida así. Qué triste es vivir una relación en pareja así, donde hay más frustración que alegría. Mientras ella escuchaba estas reflexiones, que en ese momento no eran dirigidas ni siquiera a la familia, sino que eran reflexiones dirigidas a la vida espiritual, al fortalecimiento espiritual, como lo hicimos aquí en la iglesia hace un par de veces atrás, ella entendió que si ella hubiera puesto en práctica estos principios hace unos años, su experiencia personal y familiar hubiera sido totalmente diferente. Y la última reflexión que ella hizo después de un par de horas de conversación fue: ¿y sabe qué es lo más triste, pastor? Que yo siempre en estos años vi a mi esposo y justifiqué que mi esposo era el culpable de mi frustración, pero por amor a mis hijos mantuve mi hogar. Pero hoy me doy cuenta que él no era el culpable, fui yo la culpable. Años de frustración sin darnos cuenta que de pronto nosotros mismos estamos destruyendo lo que más amamos. Esa es la diferencia que marca el evangelio del reino de Dios.
que me muestra que cuando yo le doy la autoridad al Señor, Él mismo se encarga de mostrarme que el que estaba mal no era el otro, que el que estaba mal no era Él, que el que estaba mal era yo. Pero no me muestra eso para hacerme sentir mal y para humillarme, sino para decirme, es hora que hay una renovación en tu vida y como resultado, una renovación en tu hogar. Por eso ayer les dije, no importa el tipo de familia que nosotros tengamos, no importa si estamos divorciados, si estamos casados con nuestra pareja, si ya los hijos se fueron o los hijos están en casa. Todo ser humano necesita vivir una experiencia con el verdadero reino. Ayer hablamos sobre felices los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Y dijimos que Jesús comenzó a enseñar a cómo vivir su reino. La familia necesita aprender a vivir su reino y el primer concepto es pobres en espíritu. Ayer no les compartí esta cita, la dejé para hoy, porque cuando entendimos que el ser pobre en espíritu es entender que mi espíritu no sirve, que es el que me ha metido en problemas, el que me ha generado dificultades en mi hogar. Cuando yo entiendo que mi espíritu no sirve, pero el de él sí, entonces comprendo el poder de esta cita que la hermana White escribió hace tantos años atrás. El Camino a Cristo, la página 30 dice, la guerra contra nosotros mismos es la batalla más grande que jamás hayamos tenido. ¿Cuál es la batalla más grande que jamás hayamos tenido? Contra nosotros mismos. ¿Por qué es tan difícil entender que yo soy el culpable? Siempre los seres humanos buscamos razones para demostrar que yo estoy bien y que mi esposo es el que está mal, o mi hijo o mi hija es el que está mal. Humanamente es casi que imposible solos entender que el problema soy yo y que también la solución comienza conmigo. Es muy difícil entender eso. Es más fácil entender que si mi esposo cambia, entonces yo voy a cambiar. Y nos justificamos diciendo, pero es que si mi esposa no cambia, pastor, ¿cómo espera usted que yo cambie? Viviendo con semejante ambiente en la casa. Es tan fácil mirar lo que está mal en el otro. Es tan fácil observar los errores que cometan nuestros hijos y decir, es que es un desobediente testarudo que no quiere aprender. Buscando que reconozca sus errores. Cuando yo le doy cátedra todos los días a mi esposo, a mi esposa y a mis hijos, de que yo tampoco reconozco mis errores. Y ahí ese es el círculo vicioso que destruye nuestros hogares, que destruye nuestras relaciones. Siempre buscando culpables. Ayer hablamos de eso. Desde el principio, siempre buscando culpables. Cuando está claro que nuestro peor enemigo es ¿quién? Nosotros mismos. Cuando el ser humano entiende eso, el ser humano antes de reaccionar, frena y dice, bueno, en este problema que estoy teniendo, ¿dónde está mi culpabilidad? Eso inmediatamente tapa la boca y adormece la lengua y calma los instintos. Cuando yo me pregunto, ¿qué participación tengo yo en este problema? Y cuando tengo la sensibilidad de decirle al Señor, Señor, muéstrame en qué estoy mal yo. Por eso, el ser pobre en espíritu, que fue el primer consejo de la felicidad que enseñó Jesús, es un canje que Él nos ofrece. Un canje de mi espíritu, ¿por cuál? Por su espíritu, el Espíritu Santo. ¿A qué se les parece esto? Cuando el Señor ahora, cuando por la primera frase que menciona, dice, felices los pobres en espíritu, nos invita a ser pobres en espíritu, nos invita a hacer un canje, cambiar nuestro espíritu por su espíritu. ¿Qué es lo que nos está recordando Él? Nos está recordando claramente que esta es la solución al problema original de todos, o a la razón original más bien de todos los problemas que tenemos en nuestra vida y por ende en nuestros hogares. ¿Se dan cuenta por qué? ¿Lo identifican por qué? ¿Qué fue lo que se cambió desde el principio? La presencia de Dios, su sabiduría. En el principio, Luzbel hizo el cambio, Eva hizo el cambio, Luzbel hizo el cambio. Cuando Jesús viene a esta tierra a rescatar, ¿qué es lo primero que ofrece Jesús? Un cambio, un canje. Exactamente lo contrario. En el principio, ustedes se olvidaron de mi espíritu, de mi sabiduría, de mi presencia, la dejaron de lado y tomaron la suya. Ahora, ¿qué es lo que nos está invitando el Señor? Hacer exactamente lo contrario, a tomar el problema original, ir en contravía y convertirlo en la solución, la gran solución de las soluciones.
la fuente que me va a permitir encontrar sabiduría para evitar caer en más problemas y para tener la solución a los problemas que estoy viviendo. Volver a su espíritu, a su sabiduría, a su presencia. Eso es ser pobres en espíritu. Y ayer terminamos confesando que Jesucristo es el Señor. Porque cuando yo confieso que Jesucristo es el Señor, yo le estoy diciendo al Señor, es tu espíritu en mí, es tu sabiduría en mí la que necesito, es tu presencia la que necesito a mi lado. Allí es donde van a comenzar los procesos de transformación y de revolución en mi vida personal, por ende en mi esposa o en mi esposo y también en mis hijos. Allí es donde comienza. Yo les hago una pregunta que ayer no hice mucho énfasis. ¿Cada cuánto entonces nosotros debemos confesar que Jesucristo es el Señor? Ese es el desafío. Debe ser una experiencia constante. Ni siquiera digo diaria, constante. Cada vez que tú recuerdes que estás vivo, recuerda que tienes que decirle al Señor, Señor, yo confieso que tú eres el Señor de mi vida y tú manda en mí. Cada decisión, cada reacción, antes de decidir, antes de reaccionar, aunque yo tenga las evidencias de que yo estoy en lo correcto, antes de reaccionar, ¿cuán diferente es si yo voy al Señor y le digo, Señor, yo confieso que tú eres el Señor de mi vida y quiero que tu espíritu me diga lo que debo hacer? Y espero. Es una experiencia constante. Nosotros nos hemos acostumbrado a experiencias ocasionales. Un día a la semana es el día del Señor. Error. Un día a la semana yo celebro con Él en su casa, pero eso no significa que es el único día de Él. Todos los días deberían ser días del Señor en nuestros hogares. Un día me reúno a celebrar, un día es diferente. Cena del Señor. Una vez cada 3 meses nos enseñaron en nuestros países. Hay donde no se hiciera una vez cada 3 meses. Y también hay donde se hiciera una vez cada mes. Cualquiera de las dos era pecado. Había que hacerla cada 3 meses. Y al finalizar el folleto de la escuela sabática. Porque si no, no tenía sentido. Nos hemos enseñado a eso. Nos enseñaron que cuántas veces nos tenemos que bautizar. Una. Pero cuántas veces nos dijeron que todos los días debemos recibir el bautismo del Espíritu. Eso lo hemos venido aprendiendo ahora. Entonces nosotros hemos transmitido eso a nuestros hijos, que son experiencias ocasionales. Lo revolucionario de vivir el reino de Dios en nuestros hogares, su reino, su supremacía, de reconocer y confesar que Él es el Señor de nuestra vida, es que esa debe ser una experiencia constante, ni siquiera diaria, cada vez antes de reaccionar y antes de tomar decisiones. Ayer hablamos un poquito de David, pero no vine al detalle en lo que hablé con David. ¿Recuerdan cuando David estaba frente al gigante? David dice, el Señor, bueno, esto antes de estar frente al gigante, cuando estaban discutiendo si él iba a pelear o no iba a pelear y demás, David, que sabía de esto, David dice, el Señor que me libró de las garras del león y del oso, también me librará del poder de este filisteo. Él sabía que no era su fuerza. David entendió que no era su capacidad. Yo me imagino que David muchas veces tuvo que fracasar enfrentando solo, y muchas ovejitas tuvo que perder enfrentando solo todos los desafíos que tenía. Pero cuando él comprendió y entendió en la práctica que el Señor sí marcaba una diferencia cuando Él era el que trabajaba, cuando el Señor era el que a través de Él hacía las cosas, Él se convenció de que sí funcionaba. Y esa fue la seguridad de que lo llevó a enfrentarse a semejante gigante, porque era un harakiri, era morir, no tenía sentido. Vivir una vida como en una época como la que estamos viviendo ahora es casi que un contrasentido. Crear familia, ¿por qué creen ustedes que ahora las parejas más deciden juntarse que casarse? Ya el tema de casarse, eso ya es casi que obsoleto en los jóvenes de hoy en día, fuera de nuestro contexto religioso e inclusive dentro de nuestro contexto cristiano. ¿Por qué creen? Porque ellos dicen, familia en esta época es imposible. Ser fiel al mismo hombre, a la misma mujer, 15, 20, 30, 40 años, eso es imposible, eso es de locos, no se puede. ¿Por qué esos conceptos han llegado a estar tan aferrados ahora en nuestra mente? ¿Por qué para algunos ahora es imposible tener una familia exitosa y feliz?
porque estamos viendo nuestras propias experiencias. Pero si nosotros entendiéramos que el que me caso soy yo, porque mi Señor está conmigo y está participando en la boda, y que Él es el que va a dirigir mi vida, mi hogar, todo lo que yo digo, todo lo que hago, la experiencia sería totalmente diferente, el pensamiento sería totalmente distinto. Él está al control. Esa seguridad nosotros no la tenemos. ¿Saben por qué? Porque nosotros siempre hemos estado al control. ¿Y cuántas veces nosotros hemos fallado al estar al control? Pero ¿saben qué es lo triste de esto? Que esa es la herencia más grande que le estamos dando a nuestros hijos, a nuestros nietos y a los que alcancen a vernos antes de que nosotros fallezcamos y el Señor no viene. Esa es la gran herencia. Miren lo que David le dice al gigante: tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo a ti, ¿cómo? Él había confesado que Jesucristo era el Señor de su vida, él lo tenía claro. Su estrategia no era la de él, era la de Dios. Nosotros en nuestros hogares estamos llenos de estrategias. Evalúe su vida familiar. Evalúe todo lo que usted hace todos los días. Evalúe todo lo que hay alrededor suyo como persona y como familia. En todas esas estrategias, ¿en cuáles usted está convencido de que el Señor te dijo: esta estrategia es la que tienes que seguir? En la gran mayoría han sido estrategias que nosotros hemos creado nosotros mismos y que luego decimos rascándonos la cabecita: ¿y por qué yo hice esto? ¿Por qué yo firmé esto? ¿Por qué yo dije esto? Sin embargo, aunque hemos tenido experiencias lindas como las de David, porque nosotros, nuestra experiencia con Dios, a pesar de nuestros errores, hemos tenido experiencias lindas como David. Aunque tenemos la seguridad de que así como el Espíritu del Señor descendió sobre David, y sabemos que Él puede descender sobre nosotros, llega algún momento en nuestras vidas en que se nos olvida. De eso se trata la segunda bienaventuranza. De eso se trata lo que vamos a hablar en los últimos minutos. Esto es una confirmación de lo que hablamos ayer todo el día. Disculpen que tomé bastante tiempo, pero quería confirmarlo bien, para que ahora nos permita entender la segunda bienaventuranza, donde seguimos respondiendo esta pregunta. La segunda bienaventuranza dice: felices los que lloran, porque ellos serán consolados. Si la primera dejó locas a las personas que estaban ahí reunidas, la segunda fue peor. Felices llorando. Estaban cansados de sufrir, estaban cansados de llorar. Y ahora el Mesías, el libertador, venía a invitarlos a que fueran felices llorando. No tiene sentido. Entender esta bienaventuranza sin la presencia del Espíritu del Señor es imposible, así que les invito para que tengamos una corta oración, ¿ok? Padre, pedimos una vez más tu sabiduría, tu presencia, para que podamos entender estos principios maravillosos de la felicidad aplicados a nuestra familia. Gracias, Señor, porque nos has permitido confesar que tú eres el Señor de nuestras vidas. Gracias porque tu presencia, tu Espíritu está a nuestra disposición. Gracias por el regalo de tu sabiduría, Padre. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Felices los que lloran. ¿Por qué? Porque ellos serán consolados. Hay llanto, hay una situación difícil, pero hay una promesa preciosa: consolación. Es decir, hay solución para lo que nosotros estamos viviendo hoy. Porque la tristeza, que es según Dios, produce arrepentimiento para salvación, pero la tristeza del mundo produce muerte. Dice el apóstol Pablo en 2 Corintios 7:10. ¿Qué significa esto? Que hoy el mundo sufre, o que el mundo ha sufrido históricamente, de dos maneras. Hay dos formas de sufrir, hay dos formas de llorar. Una forma es según quién. ¿Qué dice el versículo? Hay una forma de sufrir o de llorar según quién. Dios. Y cuando se sufre según Dios, o hay tristeza o hay llanto según Dios, ¿cuál es el resultado? Arrepentimiento. El problema no es llorar, el problema no es estar tristes. Tenemos todos los días razones para estar tristes. El asunto es: ¿qué es lo que está produciendo la tristeza en nuestras vidas? ¿Qué es lo que producen los problemas en nuestras vidas? Dijimos hace un momento que los problemas siempre los vamos a tener en nuestro hogar. Pero ¿cómo mis hijos están aprendiendo a enfrentar los problemas? ¿Cómo yo estoy aprendiendo a enfrentar los problemas con mi esposo y con mi esposa? ¿Qué producen esos momentos difíciles? Producen arrepentimiento para salvación, es decir, ratifican nuestro proceso de salvación, o la segunda opción, sufrimiento
¿De acuerdo a quién o según quién? El mundo. ¿Qué es el resultado? Muerte. ¿Cómo creen ustedes que hoy los hogares se entristecen? ¿De acuerdo según Dios o según el mundo? Según el mundo. Para esto no están exentos ni siquiera nuestros hogares adventistas. ¿Por qué nos entristecemos más fácil según el mundo que según Dios? ¿Por qué creen ustedes? ¿Por qué creen ustedes que los problemas más nos están conduciendo hacia muerte? Cuando habla aquí de muerte no habla simplemente del fin de la vida. Cuando habla de producir muerte es el desgaste, el sufrimiento, el dolor sin resultados que produce la tristeza en nuestras vidas. ¿Por qué sucederá eso? ¿Por qué estamos más propicios a este tipo de experiencia y no una tristeza según Dios? Porque hemos aprendido a confiar más en el mundo que en Dios. Pero cuando hablo de confiar más en el mundo, hago referencia a la capacidad humana. Hemos aprendido a confiar en nosotros mismos, así que nos entristecemos de acuerdo a lo que vemos que son nuestras posibilidades. Y cuando yo no encuentro solución, ¿qué pasa con el ser humano que no encuentra solución para su problema? ¿Ah? Se desanima. ¿Qué más? ¿Qué otras consecuencias hay? Para el ser humano que intenta por todos los medios solucionar sus problemas y no encuentra solución. ¿Qué pasa con esa familia que está llena de problemas, intenta solucionar los problemas y no encuentra solución? ¿Qué pasa con esa familia? Se desespera, se desintegra. ¿Qué más? ¿Ah? Hay frustración, hay enfermedad, de todo tipo de enfermedad. Hay tensión, hay malas palabras, malos comportamientos, hay agresiones, hay celos, crisis que destruye finalmente el hogar. ¿Por qué? Porque el hogar se ha acostumbrado a solucionar los problemas con las estrategias que el propio hogar crea. De un momento a otro nos quedamos sin dinero, pero ¿de dónde ha venido la fuente de dinero? Del trabajo que yo he hecho. De un momento a otro me quedo sin dinero, hay crisis financiera y yo veo que yo ya no produzco. Entonces, ¿cuál es la conclusión? Ya no vale la pena seguir viviendo, no hay solución, nos bloqueamos completamente, no hay solución, porque la estrategia siempre está basada en mí, en el ser humano, llámese mamá, llámese papá o lo que sea. Pero la gran diferencia es que cuando nosotros entendemos que la tristeza según Dios, o que la tristeza como la ve Dios y como yo la tengo que experimentar con Dios es diferente, entonces yo sé esperar en Él. Cuando la primera bienaventuranza dijo, cuando Jesús dijo, felices los pobres en espíritu, recuerden, Jesús nos ofreció un ¿qué? Un canje. ¿Cuál canje? Su espíritu por el mío, o el mío que no sirve por el suyo que sí sirve. ¿Recuerdan ustedes cuál es el primer trabajo que hace el Espíritu Santo en la vida del ser humano que acepta su presencia, según como lo dijo Jesús? ¿Convence de qué? Juan 16, 7 y 8. Cuando yo me preocupo, porque los problemas siempre van a llegar a mi casa, los problemas siempre van a llegar, van a estar al día con mi esposa, siempre hay, todos los días hay diferentes tipos de dificultades que tenemos que enfrentar. Pero cuando yo he hecho el canje, hay una diferencia. Cuando me he declarado pobre en espíritu y confesado que Jesucristo es el Señor de mi vida, hay una diferencia. ¿Cuál es la diferencia? Que ya yo no soy el que busco la solución. Miren lo que dice Juan 16, 7 y 8. Empero yo os digo la verdad, os es necesario que yo vaya, porque si yo no fuese, el Consolador o el Espíritu Santo no vendría a vosotros. Mas si yo fuere, os lo enviaré. Y cuando Él viniere, ¿qué es lo que va a hacer? Redarguir o convencer al mundo, a mi mundo, de pecado, de justicia y de juicio. Cuando hay los problemas, cuando llegan los problemas, ¿qué es entonces lo primero que hace el Espíritu Santo en mi vida cuando yo ya le he dado la oportunidad de que Él gobierne en mí? Cuando yo le he dicho, tú eres el Señor de mi vida. Y cuando yo enfrento el problema y yo no tengo solución para eso, ¿qué es lo primero que comienza a hacer entonces el Espíritu Santo en mí? ¿Me comienza a convencer de qué? Correcto.
lo que el Espíritu Santo hace, esa es la gran ventaja de aprender y que nuestros hijos aprendan y que yo aprenda y mi esposa aprenda a confesar cada instante que Jesucristo es el Señor. Que cuando viene el problema, el Espíritu Santo está ahí. Está ahí para decirme, hey, tu participación en este problema es esta. Reconoce esa participación, permíteme actuar y sé testigo de la solución. Esa es la diferencia. Repito, los problemas en nuestra casa siempre van a llegar. Pero cuando yo tengo la seguridad que el Espíritu Santo está conmigo, el Espíritu Santo me comienza a decir, mira Robert, en este problema financiero que acaba de llegar, ¿cómo esperabas que no llegara este problema? Cuando te metiste en un carro de $20,000 creyendo que era la solución porque te daban pagos muy maravillosos de $400 mensuales, sabiendo que no ibas a poder con eso de acuerdo a tu presupuesto. Ahora no puedes pagar el auto, están que te lo quitan. Vamos a comenzar, me dice el Espíritu Santo. Comienza por reconocer que el problema fue tuyo, que no me dejaste actuar. Cuando yo tengo ese reconocimiento de mi error, antes de buscar otros culpables, antes de decirle a mi esposa, es que tú trabajas muy poquito, o es que tú te la pasas en el mall gastando lo poquito que te ganas, o diciéndole a mi hijo que es que desperdicia mucha agua cuando se baña, y tratando de buscar culpables como siempre lo hacemos. Yo entiendo que yo fui parte de la equivocación. ¿Qué es lo que yo voy a hacer? ¿Cuál es el cambio que hay cuando tengo que enfrentar el problema? Que entonces, si yo soy sensible y si yo he estado confesando que Jesucristo es el Señor, yo le voy a decir al Espíritu Santo, como dicen los hermanos mexicanos, la regué. Señor, dime qué hacer. Y ahí Él comienza a actuar. Porque ya ha habido ¿qué? Confesión. Porque yo estoy reconociendo primero que el culpable soy yo, en gran parte. Y allí yo le estoy dando la oportunidad al Espíritu Santo para que Él comience a trabajar. Entonces Él me dice, pero qué lindo que reconociste tu error. Estás aprendiendo que la próxima vez, antes de tomar una decisión, me vas a dejar a mí decirte cómo actuar. Ese es el proceso de aprendizaje. Y ahora Él me va a comenzar a mostrar opciones para salir del problema en el que estoy. Por eso es tan importante confesar que Jesucristo es el Señor de nuestras vidas. Ayer hablamos un poquito de David, hoy les di más información de David. Recuerden que David vivió una experiencia maravillosa al ver caer al gigante, como nosotros podemos verla. De hecho, como nosotros hemos visto milagros, yo creo que no hay un hogar cristiano adventista que no haya visto un milagro de su experiencia de familia. Pero esos milagros los vemos y se esfumaron, y creemos que los milagros son como otras actividades que nos hemos acostumbrado a hacer, o como el bautismo, que es una vez por vida. Ya vi el milagro que me correspondía, ya se acabaron, ya no hay más. No, los milagros son para validarlos todos los días. David vio un gran milagro. Sin embargo, la vida de David comenzó a ser perfecta. David, aunque había visto el poder del Espíritu del Señor trabajando en él, se le olvidó y tuvo problemas terribles. Pero David sufrió, porque aunque conocía el proceso, no lo siguió. Ustedes dirán, y yo sé, y a mí no me molesta cuando algunos lo dicen, porque dicen, pastor, usted no está enseñando nada nuevo. Alguien en cierta ocasión me lo dijo. Yo le dije, sí, hermano, tiene toda la razón. Usted ha visto que todo lo que yo estoy compartiendo es de la Biblia, así que usted me da un halago cuando me dice que no es nuevo. No, eso está en la Biblia, está clarísimo. El problema no es que sea nueva información. El problema es en que la información que nosotros tenemos la hemos guardado, no la aplicamos, la hemos dejado en conocimiento. David dejó la información que había vivido, la experiencia que había vivido, la guardó. Así como nosotros hemos guardado tantos milagros hemos visto del Señor, no los validamos todos los días. Cuando la palabra del Señor presenta que la gloria de Dios se manifiesta y que está dispuesta para nosotros, la gloria de Dios no es otra cosa que esa presencia que Él quiere hacer, así como lo hacía el pueblo de Israel todo el tiempo en nuestras vidas, para decirme, yo estoy aquí contigo. A David se le olvidó eso, como se nos ha olvidado a nosotros. Y por eso es importante que ahora lo recordemos. David dice, en medio de mis problemas me callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, fue la conclusión o el resultado. Es decir, David se enfermó, David se estresó, David sufrió. Yo no sé si ustedes han hecho estudios sobre el estrés, pero ayer esta pregunta va a ser fácil porque ayer les di bastantes ideas al respecto. Pero ¿saben ustedes a qué edades están haciendo el estrés? ¿A qué edades se está manifestando lo que hoy tanto ataca al mundo,
la enfermedad de la depresión, que ya es una pandemia a nivel mundial, ¿saben dónde nace? ¿Saben dónde se manifiesta? En la casa, desde la infancia. La mayoría de los casos de depresión hoy se remontan a situaciones que se vivieron dentro del hogar y que nunca se trabajaron en ellas. Esto a mí me confronta muchísimo. Pensar en que yo como papá, de acuerdo a la manera como yo manejo mi vida y a como yo veo mi hogar, o como yo administro mi hogar, estoy llevando a mis hijos o no a una vida de depresión. Qué responsabilidad tan grande la que tenemos. David se deprimió, David sufrió, pero ¿por qué David se deprimió? Porque David tuvo un problema. Su problema mayor no fue haber visto a Betsabé, codiciarla a ella y traerla para él. Ese no es el problema mayor de David. El problema mayor de David fue que él no fue capaz de entender que ese era un pecado que él mismo estaba propiciando en su vida. La mayoría de los pecados en los cuales nosotros caemos, para nosotros es muy fácil decir, ay, es que el diablo, pastor, es que el diablo a mí me pone tantas trampas. Olvídese, el diablo no pone trampas. Nosotros mismos nos las ponemos, caemos fácilmente, nosotros creamos la mayoría de los problemas en los cuales caemos. El problema de David no fue Betsabé, el problema de David fue que él se apartó del concepto fundamental de entender que el Señor era el Señor de su vida. Cuando él se asomó, digamos que fue casualidad, aunque hay evidencias bíblicas de que no fue casualidad que se asomó y vio allá a esa mujer bañándose. No, ya la estaba chequeando hace rato. Pero digamos que fue casualidad, que se asomó y la ve allá bañándose. Si antes de tomar la decisión él hubiera dicho, Señor, tú eres el Señor de mi vida, ¿qué hago? ¿Qué decisión hubiera tomado? Usted puede decir, no, pero es que pastor, ¿cómo se le ocurre? No, cuando está así frente al pecado no tiene tiempo para eso. Pues hay que aprender a hacerlo. Hay que aprender a hacerlo. Y el lugar apropiado para aprender a hacerlo es en nuestra casa, con nuestros hijos, con mi esposa, con mi esposo, con los problemas de carácter que tenemos, con los errores que cometemos entre nosotros. El problema de David no es que no conociera, nuestro problema no es que no conozcamos, es que no lo ponemos en práctica. ¿Y qué es lo que hacemos frente a los problemas? No reconocemos nuestra culpabilidad, nos estresamos, nos deprimimos y destruimos. Repito una vez más, lo desafiante no es que lleguen los problemas, lo desafiante es cómo nosotros enfrentamos los problemas. Los problemas son oportunidades. Cuando yo vivo en pobreza de espíritu, los problemas son las oportunidades más maravillosas para ver en qué yo estoy mal y poder corregir para no caer de nuevo en eso. Eso es lo que quiere hacer el Espíritu Santo en nuestras vidas. Eso es parte de la gran herencia que nosotros tenemos que darle a nuestros hijos. Estamos tan preocupados por dejarles casa, carro y beca, por dejarles todo aparentemente financieramente organizado, porque creemos que esa es la solución, pero no les hemos enseñado a tomar decisiones, a enfrentar los problemas. ¿Qué hacer cuando te equivocaste? Porque todos nos vamos a equivocar en algún momento de nuestra vida. Eso nuestros hijos no saben hacerlo, porque nosotros no hemos aprendido, no nos lo enseñaron. Es el momento de dejar esa herencia en nuestro hogar. Es el momento de aprender, aunque los hijos se hayan ido de casa. Problemas siempre van a estar, pero yo ¿cómo los enfrento? El Señor promete que yo que me equivoco puedo también ser perdonado. Yo como papá también puedo ser perdonado. Y Él me dice que no se va a acordar nunca más de mis pecados. ¿Por qué la seguridad de perdón? Esta seguridad de perdón está en un contexto del ser humano que reconoce su culpabilidad dentro del problema. En la resolución de conflictos, que la mayoría, yo les dije ayer, nosotros podríamos comenzar a hablar de cada problemita y buscar soluciones para cada problemita, pero eso nos va a funcionar 2, 3 semanas, 4 semanas. Estos principios que Jesús enseñó son para siempre, son para siempre. Atacan directamente a la raíz. Si cuando yo he vivido el problema, que cualquiera sea el problema que yo estoy viviendo, y yo confieso con sinceridad delante del Señor mi participación en esos problemas, entonces la resolución de conflictos se convierte en una experiencia constante de mi vida. Y yo entiendo que la resolución de conflictos significa perdón completo que el Señor me ofrece y que también yo puedo ofrecer a los demás. Miren esta promesa tan linda de Hechos capítulo 3, el versículo 19.
arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor, ¿qué cosa? Tiempo de refrigerio. Hay dos experiencias que quiero comentarles para terminar. Arrepentíos, convertíos, ¿para qué? Para que sean borrados los pecados. ¿Cuándo esta resolución de conflicto es efectiva? Cuando yo entiendo que mi actitud hoy no solo va a ser que mis errores del pasado sean corregidos, sino que yo aprenda para no caer en más errores. Ese es el proceso del arrepentimiento. Por eso el arrepentimiento no es simplemente pedir perdón, tiene que ver con confesión, primero, porque me ayuda para aprender de lo que yo hice y prepararme a enfrentar lo que va a venir. ¿Cuándo son borrados nuestros pecados? Nuestros pecados son borrados cuando el Señor perdona, cuando yo reconozco que Él está al control y que le he entregado todo el control, y cuando entiendo que su presencia ahora es totalmente aceptada en mi vida. Dice, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio, porque su presencia no solo me va a evitar caer en el error que antes cometí, sino que su presencia ahora me va a dar la alegría de ver que los errores que antes cometí, ahora quizás no van a hacerme caer tan fácil como en el pasado. Permítanme, les explico un poquito esto, con una experiencia que tuve hace poco, y yo creo que la compartí la vez pasada que yo vine acá. A veces yo parezco un loro mojado y repito muchas de las experiencias, pero hubo una que me pasó hace poco que me ilustró muchísimo esto. Un día, yo no sé si les conté a ustedes a nivel general o solo a alguno de ustedes, que todos los días tengo que hacer un viaje lindísimo para llevar a mis hijos, cuando estoy allá en casa, desde donde vivo hasta la mitad del camino, yendo hacia Walla Walla, la Universidad de Walla Walla. Mis hijos estudian a 1 hora de mi casa. Así que mi esposa o yo, cuando yo estoy allá, siempre yo hago el viaje, conduzco media hora, y en la mitad del camino viene de otra ciudad la van, o el automóvil, el bucecito pequeño, que le da ride a mis hijos y a otra niña del pueblito donde vivimos hasta la escuela de Walla Walla. Ese viaje es espectacular. Esa media hora la he hecho, yo creo que unas 100 veces ya, o no más, mucho más de 100 veces. Y yo no me canso, todos los días disfruto más ese recorrido. Imagínenselo. Yo prefiero hacer que se imaginen a mostrar una fotografía. Cuando voy por la carretera, a mano izquierda tengo el río Columbia. Después del río hay una carrilera del tren, un tren precioso que pasa por allí casi todos los días. Luego está una parte del cañón, porque la otra parte del cañón está a mi derecha, bajo otra carrilera que hay en Oregon. La otra carrilera es en el estado de Washington. Así que yo voy conduciendo y el paisaje que tengo al frente son los trenes, el río Columbia y un cañón espectacular. Veo animales de diferentes tipos, así llueva, esté soleado, todos los paisajes son espectaculares, pero bellísimos. Normalmente mis hijos van ahí roncando porque a los pobres les toca salir muy temprano. Cuando ellos se duermen, para mí es el mejor momento para escuchar música cristiana. Cuando ellos van dormiditos, canto en mi mente, me pongo a hablar con el Señor, disfruto de su maravilla, la creación, es precioso. Y de regreso, cuando ellos se van, allí aprovecho para cantar a voz suelta, donde nadie me dice que es afinado. No, eso yo le canto al Señor. Se ha convertido en mi momento de devoción más lindo, todavía sigue siendo, lo disfruto muchísimo. Tanto que en la mitad del camino paro en una área que es como un pequeño camping que hay, estaciono allí mi auto y allí me pongo a estudiar. Me pongo a leer al frente con el río Columbia al frente, ese paisaje que les digo. Es maravilloso, me llena tanto ese sitio, que cuando estaba en invierno todavía, que todavía es de noche cuando yo vengo, bueno, cuando voy está de noche y cuando empiezo a venir todavía está de noche, pero luego sale el sol, así que paro allí cuando el sol está saliendo. Y se me olvida, me emociono tanto que se me olvida que las luces del auto están encendidas, porque estaba de noche, pero ahora está de día. Y ya 2 o 3 veces han tenido que ir allí a darme power para la batería, porque me quedo sin batería. Cuando me doy cuenta han pasado 2 horas y el carro ya no me prende, obviamente. En ese contexto, una mañana, dejé a mis hijos a un estado oscurito, la van se los llevó, y cuando salí para tomar nuevamente la vía, es una vía de 2 vías, no hay nada que separe, así que son solo 2 carriles, yo salí bien,
pero de repente sentí que unos segundos más adelante un carro venía más rápido y se me acercó. Estaba entre las penumbras, todavía era más oscuro que claro, y con el reflejo de la luz del auto que venía, alcancé a ver por el espejo que el auto que se me acercó atrás tenía una sirena, pero estaba apagada. Tranquilo, hermano, estaba apagada. Él les cuenta por qué. Estaba apagada. Pero obviamente cuando yo miro por el espejo y veo esa sirena ahí que estaba apagada, yo inmediatamente, ¿qué hace usted inmediatamente? Frena. Yo antes de frenar lo que miré fue la velocidad y dije, wow, estoy en el límite, estoy bien. Así que, ¿qué es lo siguiente que uno hace en ese tipo de momentos? Ponerse al lado. Ok, ¿qué más? Se encomienda. Bueno, lo que yo hice fue poner el cruise control unas millas más abajito del límite de la velocidad, porque siempre me gusta ir 4 o 5 millitas por encima, así que ahí le bajé y me fui conduciendo. Cuando usted tiene un policía detrás, o que usted entiende que es un carro de policía detrás, ¿cómo conduce usted? Como príncipe, ¿no es cierto? Yo comencé a conducir, iba estresado. Les dije que normalmente me pongo mis audífonos y me pongo a cantar, ¿qué audífono? Ni que nada, dejé ahí al lado y medio tieso, pero evitando no salirme ni un milímetro, evitando no tener un movimiento brusco, porque cada rato yo me descuido, tengo movimientos bruscos y me paran por una y otra cosa, así que, y yo miraba hacia atrás y en la penumbra siempre veía que el auto venía atrás, pero no pegado. Entonces pues yo seguía, no quería parecer sospechoso. Y seguí conduciendo y pasó 1 milla, 2 millas, 3 millas, ya llevaba 15 millas, pasé el lugar donde normalmente yo paro y yo no era capaz, pero ¿cómo creen ustedes que conduje esas 15 millas? Tenso, pero al mismo tiempo ¿qué? ¿Conduje bien o conduje mal? ¿Cuántos errores de tránsito creen ustedes que yo cometí cuando tenía la sensación, porque vi esa sirena atrás, de que el auto de policía venía detrás mío? ¿Cuántos errores creen que cometí? Ninguno. Parecía un príncipe. Cuando ya iba a desviarme hacia la zona de mi pueblo, vi que el automóvil aceleró. Y cuando aceleró y me comenzó a pasar, me doy cuenta que no era un carro de policía, sino de la compañía de electricidad del pueblo donde yo vivía. Cuando me pasa ese carro, yo sentí un descanso, pero al mismo tiempo me fue dando como una rabiecita, porque yo dije, pero ¿cómo es posible que haya venido estas millas tan estresado, bien despacito, no hice nada, creyendo que era un carro de policía cuando no era un carro de policía? Nosotros hemos creído que la policía está para ponernos tickets. ¿Por qué hemos creído eso? Porque nos han puesto tickets. Pero ¿a cuántos de nosotros nos han puesto tickets por capricho del policía? Puede ser que hayan excepciones. Hay algunos policías que están medio locos, pero la mayoría están muy cuerdos. Y la mayoría cuando te paran es porque tienen evidencias. Ellos tienen cámaras por todo lado y graban absolutamente todo. Casi siempre uno pierde con ellos. Pero la mayoría de las veces cometimos algún error, no merecemos que nos paren. Digo, la mayoría de las veces todo tiene excepciones. El problema que hay es que nosotros no logramos entender que si yo he tenido tickets es porque yo de alguna manera me los he ganado. Un día una señora en Grand Rapids, una hermana que la recuerdo con mucho cariño por todos los problemas que me ocasionó. Y la hermana un día me dice, pastor, ore por favor para que el Señor libre a mi hijo de esos policías malos que hay. El hijo se la pasaba en la cárcel porque no había un loco más grande que él. Se las ganaba ir allá, pero la mamá estaba convencida de que el problema eran los policías malos, que el Señor librara a su hijo de los policías malos, cuando se la pasaba haciendo cosas inadecuadas. ¿Qué fue lo que hizo o lo que permitió que durante esas 15 millas de recorrido yo tuviera una experiencia de conducción perfecta? ¿Qué? ¿La sensación de qué? De la presencia del policía. Les hago otra pregunta. ¿Cómo estaría hoy mi récord de conducción? Si toda mi vida, desde que me entregaron la primera licencia, yo hubiera conducido, usted está correcto, ¿no es cierto? Ok, a veces no aprendo inglés y me olvida el español. Si yo hubiera conducido desde ese primer instante,
con esa sensación clara de que cada vez que yo prendo mi auto, hay detrás un auto de policía. ¿Cómo creen ustedes que estaría mi récord hoy? ¿Cómo estaría tu récord hoy si tuvieras siempre esa sensación? ¿Cómo estaría? ¿Cuántos tickets tendrías? Ninguno. Entonces, yo, cuando me pasa ese auto, inmediatamente me dio como una mezcla de rabia y de risa, pero yo estaba en mi mente antes de llegar allá trabajando en el sermón que tenía que dar la siguiente semana, y tenía que ver con este tema. Y cuando yo me doy cuenta de lo que el Señor me estaba mostrando, lo que el Señor me estaba diciendo es: tus problemas, los errores, los tickets que te has ganado, hablando en el contexto de conducción, han sido porque tú no has tenido la convicción de que el policía no está para ponerte tickets, sino para evitarte los tickets. ¿Cómo sería si nuestro pensamiento fuera que los policías están presentes no para para castigarnos por el ticket, por el error que cometemos conduciendo, sino para recordarnos: conduce bien? Si nosotros tuviéramos ese pensamiento, ¿cómo serían nuestras habilidades en conducción? Si nosotros condujéramos el auto o nuestra vida con la seguridad de la presencia. Cuando yo vivo la presencia del Señor, eso es lo que el Señor hace. Me muestra que lo que ha pasado mal es porque en algo yo me equivoqué. Y ahora, hermanos, porque quiero confesarles un pecado, no sé si también la vez pasada lo confesé acá, pero estoy en probation. Yo le dije a mi iglesia: hermanos, su pastor está en probation. Y todos: ¡oh! Nunca había estado en probation. Y estoy en probation porque atendiendo una emergencia, el Señor sabe que sí era. Rapidito agarré el teléfono y lo contesté, porque después estaba atendiendo un caso muy difícil, una señora que literalmente estaba muriendo. Yo iba para allá y desesperada me estaba llamando, pero yo salí corriendo de mi casa y no me puse los headphones. Y tomé el teléfono, simplemente le dije: amor, voy en camino, llego en 2 minutos. Y cuando colgué, el policía estaba detrás. Y me conocen en la ciudad, es un pueblo pequeño, y saben que lo que le paso es sirviendo. Yo le dije: mira, voy en una emergencia, una señora está muriendo. Y me dijo: no, espere que le haga el ticket. Y me frenó ahí, me molestó mucho eso. Y le digo: bueno, yo voy a ir a la corte. Y me dijo: vaya a la corte. El resumen del discurso es que cuando voy a la corte, estoy ante el juez me dice: usted no tiene evidencias para demostrar que no cometió la infracción. Y le dije: no, señor juez, que no vengo para eso, yo vengo para decirle que sí cometí el error, pero para pedirle que tenga una excepción por estas circunstancias. Y entonces me mira feo y me decían que era un juez muy bueno, pero se comportó conmigo lo peor. Quizás porque no me daba lo que yo quería, lo veía como lo peor. Entonces me dice: usted cuando firmó esta hoja, usted dijo que venía aquí a esta corte para demostrar su inocencia. Y cuando mostró la hoja, yo no vi mi firma ahí. Yo le dije: señor juez, disculpe, pero ahí no está mi firma. ¿Y cómo que no? Y cuando vio, no estaba mi firma. Entonces miró a la secretaria, que se la comía, porque no me habían hecho firmar eso. Y entonces me dice: pues no tengo otra opción, va a tener 1 año de probation. Si en este año usted no recibe ningún ticket por estar hablando por teléfono, se le quita todo. Pero si recibe un ticket, se le pone doble. Y yo: ok, señor juez, muchas gracias. Así que estoy en probation. Ok, esto se los cuento por qué. Porque cuando le dije a la iglesia que estoy en probation, yo ¿qué es lo que hago ahora? Cuando yo voy conduciendo, porque yo no puedo dar ni esto de posibilidades. ¿Qué me ha ayudado ahora para tener una experiencia de conducción totalmente diferente? Que yo ahora todo el tiempo, cuando estoy tentado a conducir fuerte, inmediatamente me imagino el auto de policía detrás o la moto del policía detrás. Eso me ha ayudado tanto, porque inmediatamente pongo el cruise control exactamente como lo hice ese día, que creí que el carro de policía me estaba persiguiendo cuando era un carro de la electricidad, de la compañía de electricidad. Y ahora yo conduzco mucho mejor que lo que conducía antes. Eso me ayuda a mí a entender que ese es el efecto de la presencia del Señor. Ese es el efecto de cuando el Espíritu Santo trabaja en un ser humano y nos enseña que yo me podría haber evitado muchos problemas si hubiera tenido la seguridad de su presencia en mi vida. Eso es lo que realmente marca la diferencia. ¿Y cuál es el resultado? Van a venir tiempos de ¿qué? De refrigerio para mí y para mi familia. ¿Por qué? Porque la presencia del Señor está allí. Esa sensación de la presencia del Señor es la que marca la diferencia. Última historia o última experiencia, último versículo. Proverbios 28:13 dice: el que encubre sus pecados no prosperará, pero el que los confiesa y se aparta,
alcanzará misericordia. ¿Cuántos sermones hemos escuchado nosotros sobre confesar y apartarnos de los pecados? ¿Cuántas invitaciones no hemos escuchado nosotros a nivel personal que nos llevan a reconocer que debemos pedirle perdón a otras personas? ¿Cuántas veces en ese contexto hemos pensado en que las primeras personas que debieran recibir nuestro perdón, nuestra solicitud de perdón, son los miembros de nuestra propia familia? Cuando se nos predica de perdonar a los demás o de pedir perdón a los demás, comencemos por esa parte, pedir perdón a los demás. ¿Cada cuánto pensamos que los primeros a los cuales debemos pedirle perdón es a nuestra familia? Yo no sé cuál es el efecto, por qué sucede esto, pero creemos que porque somos familia, entonces ya todo se solucionó. Como el problema terrible que tuvimos, dejamos una semana sin hablarnos, pero luego de repente nos sonreímos un momentito, dejamos todo tapadito y seguimos como si nada hubiera pasado. ¿Es esto una tendencia común en nuestros hogares? Es muy común. Que preferimos no hablar, preferimos que el problema se tape solito y que se quede allá. Pero ahora tenemos una nueva experiencia, ¿para qué vamos a destapar esas ollas de atrás? Esas que quedaron en el pasado, sigamos así. Esas ollitas que dejamos tapaditas allí, esos problemas, esos errores que cometimos sin pedir perdón, siempre salen a relucir. Llegan un momento en nuestra vida y salen con una potencia que hacen más daño que el que hicieron cuando escondimos esos errores y los dejamos tapados. Nuestros hogares están llenos de dolores, llenos, saturados de problemas que nunca se superaron a través de la confesión, a través del arrepentimiento, a través del perdón. ¿Cuántas veces hemos tratado mal a nuestros hijos creyendo que eran lo que se merecían? Y luego en algún momento nos dimos cuenta que realmente mi hijo no actuó tan mal, o que el trato que yo le di no era el que debía darle. Pero ya como mi hijo vino y me habló y yo le hablé, dejamos eso así, se solucionó. Pero ¿cuántas veces mis hijos, mi esposo, mi esposa han merecido que yo vaya y confiese mi pecado delante de ellos y les pida perdón? Así como Dios espera que yo lo haga con Él y yo recibo su perdón. ¿Cada cuánto pasa eso? Nuestras familias tristemente están llenas de esa experiencia. A mí me pasó una vez. Les dije ayer que mi hijo mayor es mi hijo adoptivo. Con mucho orgullo es mi hijo adoptivo. Recién que llegamos a Michigan. Con él yo no tenía experiencia. Y cuando llegamos a Michigan tuve una ocasión en la cual me di cuenta lo mal que yo estaba. Nosotros nos hicimos cargo de Juanes cuando él tenía 11 mesecitos y nosotros estábamos estudiando en el college. Experiencia como padres, ninguna. De la luna de miel llegamos y nos trajimos a la casa. Así que el pobre Juanes, mi hijo, él recibió lo que los otros no recibieron. Pero no porque nosotros fuéramos malos, sino porque no teníamos conocimiento. Y yo estaba convencido de una forma que debía criarlo a él, como yo creía que debía. Hubo una experiencia que me marcó muchísimo, y esa experiencia no la viví en este contexto, cuando eso no conocía de este tema, y no lo estaba practicando en mi vida. Yo espero que con lo que voy a decir, aunque no es feo ni es grave, pero de pronto alguien puede sentirse incómodo y pido disculpas con anticipación. Repito, no es feo, pero espero que ninguno se sienta incómodo. En el baño de la casa, para mí, en mi casa hay dos lugares que son muy importantes: la cocina y el baño. Y me gusta que estén bien, que estén limpios, y no me gusta desorden allí. Resulta que a veces cuando los hombres vamos al baño a hacer pipí, no apuntamos bien y cometemos el riesgo de algún reguerito. Yo soy muy cuidadoso con eso. Y con mi hijo, que cuando Santi estaba muy chiquitito, así que no tenía ese problema, pero con Juan yo le decía: hijo, si tú vas al baño, tú tienes derecho a equivocarte, pero tienes la responsabilidad de limpiar. Él tenía unos 14 años y un día yo creí que los dos en la casa solos. Él salió del baño, yo lo vi salir del baño
Y lo llevé a la escuela porque tenía que hacer algo en la escuela. Luego volví yo a la casa y cuando yo entré al baño encontré una gota de orín en el toilet y se me subió la malla porque ya le había dicho mucho a él. Cuando tuve que ir a recogerlo a la escuela, le dije, ¿tú sabes cómo dejaste el baño? Y me dice, bien papá, yo siempre lo limpio, yo he aprendido que eso te molesta. Le dije, Juan, no me digas mentiras. Papá, tú fuiste al baño antes de que, sí papá, yo fui allá, pero yo lo dejé limpio. Le dije, brother, tu hermanito se la ha pasado todo el tiempo en la escuela. Tu mamá, está tu hermanita y estoy yo. Ningún otro pudo haber hecho eso. Eso es asunto de hombres. Y él me decía, no papá, yo te lo aseguro, yo limpié todo. Y se me fue subiendo. Se me fue subiendo, yo perdí el control, no golpeé a mi hijo, pero ha sido el día que he gritado a mi hijo de la manera más horrible, que yo creo que si me hubiera quitado la correa y le hubiera dado 50 latigazos, no hubiera sido tan feo como la manera como le levanté la voz en el auto. Yo creo que los vidrios se movieron del auto, porque yo le grité feo, pidiéndole que fuera sincero, que fuera honesto. Mi hijo se desesperó tanto, él entró en shock, no podía ni siquiera llorar al ver mi reacción. Luego cuando se relajó un poco, comenzó a llorar como un bebé. Y claro, yo estaba molesto, pero al mismo tiempo seguro de que estaba haciendo lo correcto. Él tiene que aprender. Cuando entramos a la casa, él estaba todavía llorando. Salió Camila, lo vio llorar, vio Mónica, lo vio llorar. Y yo me fui a la habitación molesto y luego mi esposa llegó allá y me preguntó qué había pasado. Y yo le conté. Y entonces Camila, la niña, alcanzó a escuchar. Y ella se viene y me dice, papi, cuando tú saliste a llevar a Juan a la escuela, yo fui al baño. Y yo no sé cómo, yo dejé esa gotita allí. Y yo no la limpié. Fui yo la que lo hice. Y yo había tratado a mi hijo como lo peor en ese momento. Yo en mi ignorancia no podía entender, porque no lo había visto nunca antes, que una de mis niñas de la casa pudiera dejar eso allí. ¿Qué opciones tenía yo? Quedarme callado, dejar que el asunto pasara. Yo tuve que ir a donde mi hijo y no lo pude hacer en ese mismo instante porque mi orgullo era muy grande. Tuvieron que pasar como unas 2 horas cuando yo entendí que mi hijo merecía que yo fuera a pedirle disculpas. Y con mucho, porque no fue fácil, con mucho sufrimiento fui y le pedí disculpas a mi hijo. Ustedes vean la reacción de mi hijo. Les dije que, aunque somos muy expresivos en casa, las lágrimas casi nunca están. Pero mi hijo, en lugar de reaccionar negativamente y decirme, papá, te lo dije, tú no me creíste, se vino, me abrazó, me besó y se puso a llorar. Yo soy muy duro, así que yo no lloré, pero por dentro yo estaba como un bebé llorando también. Yo nunca vi a mi hijo tan compungido como ese momento. Ese día yo aprendí que yo debía ser sincero con mi hijo. Pasaron unos meses y de hecho todavía, cada vez que yo puedo, yo no le pido perdón a mi hijo por esa gotita de orina, sino he tenido que pedirle perdón a mi hijo por todo lo que él recibió que no merecía cuando era un niño, porque yo no sabía. Él recibió la correa que no he recibido de ninguno de mis hijos. Yo, creyendo que estaba haciendo las cosas bien, manejé las cosas mal. Y hoy yo siempre que lo veo, aunque sé que él ya me perdonó, yo le recuerdo que yo me equivoqué y que le agradezco a él el que me haya perdonado. Ustedes no saben cómo afianzó eso nuestra relación. Cuántas heridas y cuántos sentimientos que él tenía guardados salieron. Y qué lindo fue para mí entender que mi hijo estaba dispuesto a perdonarme. Cada cuanto, en medio de tantos errores que cometemos en nuestro hogar, con nuestro esposo, con nuestra esposa, con nuestros niños, nosotros vamos a ellos a confesar los pecados que hemos cometido. Yo sé que es muy posible que en este momento estén llegando a tu mente esos errores que cometiste en el pasado con tu esposa, con tu esposo,
o quizás con tus hijos o algún miembro de tu familia que se quedaron allí tapaditos. Es posible que también hoy durante el día, si tú con sinceridad confesaste ayer que Jesucristo es el Señor, es posible que hoy y que en este momento te estés acordando de que hoy te llegó a tu mente alguna de esas situaciones en las cuales tú, de forma equivocada, aunque ese momento no sabías, pero de forma equivocada trataste a algún miembro de tu familia. Si eso sucedió, eso no fue casualidad. Ese es el trabajo del Espíritu Santo. Cuando yo confieso que Jesucristo es el Señor, hay un canje, el Espíritu del Señor está en mí. ¿Y qué es lo primero que hace el Espíritu del Señor? Me muestra lo que está mal en mí, me muestra mi pecado. ¿Para humillarme? No. Para decirme, yo estoy para perdonarte, estoy para acompañarte en el proceso de perdón que tú también tienes que pedir a los demás. Por eso la confesión no es solo con Él, la confesión también es con los que están a mi alrededor, que han sufrido por mi equivocación. ¿Cuándo fue la última vez que confesamos nuestro error a ese miembro de familia que tanto amamos y que se merece que le pidamos perdón, pero que nunca lo hemos hecho? ¿Cuándo fue la última vez? Si realmente, mi querido hermano, hermana o amigo, tú confesaste que Jesucristo es el Señor y el Señor te ha impresionado para que tú pidas perdón por ese error que cometiste y que los dos son conscientes. No estoy haciendo referencia hoy a situaciones del pasado que el otro miembro de la familia nunca supo. No te estoy invitando para que saques a relucir situaciones que nadie conoció, pero que solo Dios y tú conoces, para que vayas a pedir perdón por ellas. No te estoy invitando a eso, porque normalmente eso ocasiona más problemas. Pero sí esos problemas, como el que yo comenté ahora, u otros, donde algún miembro de nuestra familia ha sufrido. Cuando Jesús dijo, felices los que lloran, porque ellos serán consolados. Jesús está diciendo, felices los que se arrepienten o lloran o se entristecen según Dios, que produce arrepentimiento para salvación. Si te has equivocado con algún miembro de tu familia, no hay mejor manera de seguir construyendo esta experiencia de vivir el reino que ir a donde tu esposa, ir a donde tu esposo, y así como lo hicimos ayer, yo espero que lo hayan hecho ayer o hoy en algún momento, de reunirnos para decirle a mi familia, he confesado que Jesucristo es el Señor de mi vida y lo voy a seguir haciendo, ayúdame, quiero que mi vida y mi hogar sea diferente. Así como lo hicimos, yo te invito para que esas palabras que nunca han salido de tu boca y que esa persona que ama necesita todavía escucharlas, aunque el problema aparentemente esté solucionado, yo te invito para que vayas y experimentes el poder del Espíritu del Señor, no solo trabajando en tu vida, sino en esa persona afectada, y ese problema realmente reciba el perdón, y entonces la presencia del Señor sea un refrigerio y disfrutemos de la misericordia, producto del trabajo del Espíritu Santo, al recibir el perdón no solo de Dios, sino de las personas que amamos y que también sufrieron por nuestras equivocaciones. Eso es entre tú y Dios y entre la persona de tu hogar que ha sufrido. Yo lo dejo en tus manos. Yo solo quiero recordarte que la segunda experiencia para vivir el reino de Dios y comenzar a escuchar su voz es la de no guardarte ningún error. El Espíritu Santo te invita para que vayas y confieses tu pecado al Señor, a la persona afectada, en este caso tu familia. Libérate, libera a esa persona, porque ese hijo ofendido, esa esposa ofendida, todavía está encadenada o encadenado a esa situación. Libérate y libera a tu familia y disfruta una nueva experiencia en el perdón del Señor. Disfruta el consuelo que viene del Señor. ¿Saben por qué esto es tan importante? Porque cuando esto sucede, cuando el ser humano vive en un mundo de pecado, pero con su mente en alto porque ha confesado el pecado, cuando eso sucede, se comienza a escuchar la voz de Dios. Y no va a haber experiencia más linda que escuchar la voz de Dios en nuestra familia. Si no lo has hecho, es el momento de hacerlo. Mi llamado en este momento no es general. Tú decides en tu corazón y en tu mente con Dios si aceptas la invitación que Dios te está haciendo. No lo dejes para más adelante. Si esa persona, miembro de tu familia, no está acá contigo, trata de tomar el teléfono, hacer FaceTime, hacer Skype, cualquier medio, pero busca el momento. Vas a ver cuánto vas a descansar y cuánto vas a beneficiar a esa persona que amas. No importa si tú eres hijo o si eres padre,
si eres esposo o si eres esposa, es el momento de disfrutar el llanto según Dios, que significa consuelo, que significa perdón, que significa liberación, que significa paz delante del Señor. ¿Quieres acompañarme a orar por esto? Te invito para que te pongas de pie. Jesús fue claro cuando tú lo enviaste a esta tierra, Señor, para enseñarnos los principios de la felicidad. Y Él fue claro cuando primero nos invitó a ser pobres en espíritu, a aceptar el canje, para volver al esquema original del principio. Y Él fue claro cuando representó el primer resultado de la presencia de ese espíritu en la vida del ser humano, en nuestra vida. Y es invitarnos a reconocer lo triste que ha sido nuestra conducta sin ti, pero lo maravillosa que será cuando tengamos la seguridad de tu justicia, de tu presencia a nuestro lado. Porque tu presencia no solo libera, sino tu presencia previene. Hoy nos está llamando, Señor, a ser liberados de esos errores que cometimos y esos pecados sin confesar, no solo a ti, sino a las personas que amamos, que fueron involucradas y que sufrieron y que quizás aún siguen sufriendo. Señor, permite que así como tú estás trabajando en nuestras mentes, podamos comprometernos contigo a actuar y a no defraudar esa presencia del Espíritu Santo que hemos autorizado en nuestras vidas. Si hemos de llorar físicamente o si hemos de llorar espiritualmente, que así sea, para recibir el perdón genuino de los que amamos y tuyo. Aprender de las experiencias del pasado y entender que así como en nosotros estuvo el error, también en nosotros está la solución cuando actuamos de acuerdo a como tú lo has orientado. Padre, queremos escuchar tu voz en nuestros hogares, pero sin seguir estos pasos es imposible. En la tercera bienaventuranza, Jesús enseñó cómo escuchar tu voz, pero esa experiencia solo la vive el ser humano que ha experimentado estos dos primeros pasos. Así que yo invito, Padre, para que si en este momento hay algún hermano o hermana o amigo que con sinceridad ha reconocido que debe actuar, que tú le des el valor, que tú le des la seguridad de que va a ser una experiencia positiva y de liberación. Y que mañana cuando nos reunamos para ver la manera en que tú te manifiestas y cómo escuchar tu voz, ya la estemos escuchando, Padre, y ya tengamos ratificación de ello. Gracias por escucharnos y gracias, Señor, por Jesús, por el reino que Él nos vino a presentar. Gracias por esa experiencia y por los principios de la felicidad que son asequibles para nosotros a través de tu presencia y que Jesús los en la bienaventuranza. Llévanos con Señor y permite que tu Espíritu siga trabajando en nosotros. Lo pido, Señor, y lo agradezco en los méritos santos de Jesús. Amén. Amén. Pueden sentarse, hermanos.